Sin duda podemos decir que el operador posición es uno en el tema de los espacios de Hilbert y en física cuántica es uno de los operadores esenciales, ¿no? Y uno de los más usados y de los más importantes, ¿no? Entonces, es bastante interesante pues tenerlo dominado, ¿no? De cara a bueno, pues espacios de Hilbert, de cara a física cuántica también y sobre todo atendiendo a que estamos en la UNED, estamos teniendo en cuenta el punto de vista de la UNED y sabemos que es primordial este operador, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a tratarlo para intentar dejar las cosas claras con este operador, repito, tan importante. Vale, tratemos de calcular estas cosas. Calculemos la norma del operador si es que existe, ¿vale? El espectro puntual, el continuo y el residual. Tenemos en cuenta que estamos aquí, es decir, en L2 de A a B. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vamos a añadir un subapartado y vamos a decir qué sucede cuando AB, el intervalo AB, son los reales. Es decir, que no tenemos un intervalo como tal, sino que tenemos el conjunto de los reales. Es decir, aquí una R en lugar del intervalo AB cerrado. Veamos también qué sucede cuando estamos en ese caso, que ya veremos que suceden cosas interesantes. Bueno, pues vamos a calcular la norma del operador. Y para ello, como ya sabemos que el operador posición es un operador lineal, pues lo que tenemos que hacer es ver si es acotado, si vemos que se cumple. Vamos al apartado A. Vemos que si se cumple que existe una m mayor que 0, tal que la norma del operador aplicado a un vector, es decir, que en este caso es una función, es menor o igual que esa m por la norma de nuestro vector, por supuesto en los espacios correspondientes, en este caso es el mismo, o sea que podemos poner L2 y L2 en ambos lados. Si se cumple esto, entonces sabemos que el operador es acotado y por lo tanto es continuo. Y esto nos va a interesar para calcular la norma. ¿Por qué? Porque para nosotros poder calcular esto, lo que vamos a querer hacer es encontrar la condición de que esto es menor o igual que algo y luego buscar lo contrario, que esto es mayor o igual que algo. Si encontramos estas dos cosas, si esto es menor o igual que algo y esto es mayor o igual que algo, no queda otra que esto sea igual a ese algo. Es decir, hemos encontrado la norma. Vale, pues empecemos. Tenemos que la norma del operador aplicado a la función, vamos a ponernos al cuadrado para evitarnos raíces cuadradas, aquí es igual, estando en L2, pues es igual al integrar entre A y B de x por f de x en módulo al cuadrado, ¿no? Bien, ahora, propiedades de módulos, esto aquí es igual, ¿verdad? Y ahora bien, yo quiero encontrar aquí algo y la norma sola de f. Y ahora, ¿cuál es la expresión de esto? Bueno, pues es esto. ¿Cómo puedo conseguir yo esto si estoy aquí o aquí? Pues quitándome esto de en medio. Ahora bien, ¿cómo puedo quitarme yo eso de en medio? Pues muy fácil, atendiendo a que yo estoy en el intervalo AB. ¿Y por qué digo esto? Porque como estamos en el intervalo AB, nosotros sabemos que la función g de x igual a x, aquí dentro posee un máximo. ¿Y cuál es el máximo? Bueno, pues tomando que a es menor que b, como es habitual, el máximo de la función esta g de x se encuentra en x igual a b. Es decir, que el módulo de g de x es menor o igual que el máximo de esta función. Es decir, que b. Luego, si nosotros usamos esto en la expresión que nosotros teníamos, tenemos que esto tiene que ser menor o igual que el máximo de esto de aquí. Es decir, menor o igual que esto.
Y como esto es una constante, podemos escribir que esto es igual a esto. Ahora bien, esto, como ya dijimos antes, es la norma de f de x en 2 al cuadrado. Luego esto es equivalente a módulo de b al cuadrado por norma de f de x al cuadrado. Es decir, ¿qué hemos encontrado? Pues encontramos que la norma del operador posición aplicado a f de x al cuadrado es menor o igual que b, el módulo de b al cuadrado, por la norma de f de x al cuadrado. Hemos encontrado así la acotación del operador posición en AB. Es decir, el operador posición en AB es continuo. Y además hemos encontrado la condición de que esto es menor o igual que el módulo de b al cuadrado. Que si suponemos que b pertenece a los reales y además b es mayor que 0, podemos, como suele ser también habitual, pues podemos escribir simplemente esto. Es menor o igual, perdón, aquí sobra este cuadrado. Podemos escribir que esto es menor o igual que b. Y esto es muy importante, porque esta es una de las condiciones que vamos a necesitar. Luego, el operador posición en AB es continuo y acotado. Ahora bien, os dije, vamos a tomar el caso en el que ese intervalo sea realmente todo el conjunto de los reales. ¿Qué sucede? Pues señores, sucede que en ese caso el operador es continuo. No, no es continuo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el intervalo AB es equivalente al conjunto de... Bueno, esto no va así. Esto va así. Al conjunto desde menos infinito hasta más infinito, esto que está aquí posee algún máximo. Esto no posee ningún máximo. Es decir, no existe m mayor que 0 tal que x aplicado a la función sea menor o igual que m por la norma de la función. Esto es imposible encontrárselo. ¿Por qué? Porque esta b que nosotros teníamos aquí, que habíamos encontrado aquí, no existe. ¿Lo veis? No existe ningún número a partir del cual ya no haya ninguno más grande. Pues los estamos tomando todos, los infinitos que existen. Luego, si estamos en los reales, el operador posición no está acotado. Y por ser un operador lineal, tampoco es continuo. Vayamos ahora a calcular la otra condición, la de mayor o igual. Mirad, para eso tenemos que atender a lo siguiente. Nosotros sabemos, porque todo esto, recalco, es porque estamos buscando la norma del operador posición. No nos olvidemos de por qué estamos haciendo todo esto, que lo hacemos porque estamos buscando esto de acá. Muy bien. Ya hemos demostrado la condición de menor o igual, ahora vamos a demostrar la condición de mayor o igual. Bien. Mirad. Para eso, ¿a qué vamos a acudir? Vamos a acudir a la propia definición de norma. Si yo quiero calcular la norma de un operador A, yo tengo que esto es igual al supremo para la norma de una función que sea distinta de 0 de la norma de ese operador A aplicado a la función dividido por la propia norma de la función. Esta es la definición de norma. Entonces, yo tengo que el supremo siempre va a ser mayor o igual que esto, siendo g una función, ¿vale?, dependiente de x, que yo me invente. Esta me la invento yo. Esta me la invento yo, señores. Y aquí es donde viene una de las complicaciones a la hora de estar calculando normas. Esa función me la tengo que inventar yo, es decir, tengo que buscarla. Ahora bien, siempre se suelen usar el mismo tipo de funciones o funciones realmente bastante sencillas. Así que aparentemente al principio puede costar un poco, pero veréis que luego cuando le pillas el truco tampoco
es para tanto. Por ejemplo, hombre, también, pues dependiendo de qué función, o sea, y de qué operador estemos tratando, ¿no? Pero en este caso, para el operador posición y para lo que nos piden a nosotros en la UNED, tampoco nos van a poner un operador excesivamente complejo, a pesar de que ya es bastante puñetera la asignatura, pero no nos van a poner un operador excesivamente complejo. Es decir, que si tenemos más o menos práctica, pues se puede sacar con mayor o menor dificultad, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que encontramos esto. Encontramos esto de aquí. Entonces, yo lo que quiero es encontrar una función g, ¿vale? Que al hacer esto me genere ese número b. Eso es lo que yo voy a tratar de encontrar. Ahora, como estamos con funciones, o sea, como estamos en un espacio que depende de x, es decir, tenemos funciones de x, por lo general solemos pensar pues en una función, pues eso, que dependa de x, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, sabemos que el operador posición aplicado a f de x es x por la función de x. Bueno, pues aquí a lo mejor a alguien se le ocurría decir, bueno, pues si yo cojo una f de x tal que en el intervalo de no sé cuánto a no sé cuánto valga 0 y aquí valga 1 partido por x, bueno, pues ya sé que esta x se me va cuando yo multiplique por esto y en el resto vale 0, entonces ya me olvido. Entonces, este tipo de pensamientos no es nada raro que se sigan, ¿vale? Porque suelen ser bastante habituales para intentar quitaros esto. Pero dejadme deciros que hacer esto es un auténtico desastre, porque ir por este camino es bastante lioso. O sea, esto, el puto Nivo, me tiene harto. Ahora, hacer esto es un caos. Hacer esto es un caos porque si yo hago esto, voy a obtener cosas que luego no me van a cuadrar. Mira, por ejemplo, si tomo esa función tomando como que a es menor que 0, ¿ok? Yo obtendría cosas que no me ayudan. Por ejemplo, mira, obtendría esto para la norma de esta función f de x que nosotros nos hemos inventado. Llegamos aquí. Y como veis, esto no ayuda en nada porque aquí obtengo menos 1 partido por b y aquí obtengo un límite que encima tiende a infinito. Y esto es un simple ejemplo. Esto lo digo con el objetivo de no tratemos de buscar funciones de x que dependan de x, porque así nos vamos a hacer la pilla un lío. Suele ser mejor buscar funciones que dependan de n. Que dependan de n, pero n no es una variable. No es una variable. N es un simple número que nosotros luego vamos a hacer tender a infinito para conseguir pues la norma que nosotros queramos. Vale. Atendiendo a esto, que os digo, esta va a ser la clave, las funciones con las que nosotros obtenemos la norma del operador son funciones n, f de x sub n iguales a. Estas son las que nos interesan. Tenemos pues que si yo calculo la norma de estas funciones f de n, fijaros lo que obtenemos. Mira, obtenemos esto de aquí. Y es que estas funciones de acá son unas funciones que, si mal no recuerdo, se llaman de soporte compacto. Es decir, no me acuerdo muy bien del nombre, pero vamos, son unas funciones que, si yo las tengo definidas en un intervalo AB, valen 1. Si yo tengo a x entre a y b, y valen 0 si x no pertenece a ese intervalo AB. Son este tipo de funciones, ¿vale? Bien, entonces si yo en la A tengo pues b menos 1 partido por n y en la b pues tengo simplemente la b, pues tengo que paso de aquí a esto y después de aquí simplemente resolvemos la integral, que es esto que está aquí, ¿no? Bien, vemos así por lo tanto que la norma de nuestra f de n es
1 partido de la raíz cuadrada de n. Guay. Y esto es importante porque ahora lo que nos queda por calcular es ahora esto. Bien, si lo hacemos, obtenemos esto de aquí. Aplicamos la integral, vemos que nos queda esto porque se nos va el módulo por estar al cuadrado. Aquí desarrollamos, aquí simplificamos, ¿vale? Y finalmente obtenemos esto de aquí. Si nosotros aplicamos el operador posición a esas funciones f sub n, obtenemos la raíz cuadrada esa. Ahora, pensaremos que esto es un chingo imposible, pero realmente no. Realmente no, y esto es bastante bueno porque fijaros, si hacemos esta división, obtenemos esto de aquí. Esto de aquí. Ahora, esta raíz cuadrada de n puede entrar aquí adentro porque está dividiendo la división, es decir, está multiplicando. Luego tendríamos esto de aquí, se llega a esta expresión, ¿vale? A esta raíz cuadrada de acá. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque si ahora nosotros hacemos tender la n a infinito, ¿qué nos pasa? Pues que en el límite, cuando n tiende a infinito, de la división esta que nosotros proponíamos al principio, obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de esto, y esto efectivamente, esto se anula, la raíz cuadrada se va con este cuadrado y nos queda b. Por lo tanto, hemos encontrado las funciones que queríamos. ¿Por qué? Pues señores, porque si sabemos que la norma es esto tiene que ser mayor o igual que la norma para una función en concreto. Tenemos esto. La norma tiene que ser mayor o igual que la norma aplicada a cierta función en concreto. Porque el supremo sabemos que siempre va a ser mayor. Vale. Ahora puede dar la casualidad de que yo estoy usando la función que me genera el igual. De ahí el mayor o igual. Vale. Tenemos que tener que ser mayor o igual que esta función que nosotros nos inventamos en términos de n. Y si nosotros hacemos tender n a infinito, obtenemos que esto se nos va a b. Luego, hemos obtenido así que la norma del operador posición es mayor o igual que b. Ahora, también habíamos obtenido que la norma del operador era menor o igual que b. Es decir, gente, se deduce así que efectivamente la norma del operador posición en el intervalo AB es directamente B. Y hemos demostrado así, con total rigurosidad, cuál es la norma de dicho operador. Tenemos así ya el primer apartado listo. Este lo hemos zanjado ya y tenemos que dicha norma que buscábamos en AB es directamente B. Vayamos ahora a calcular el espectro puntual. Veamos, tenemos lo siguiente. Si yo quiero calcular el espectro puntual de un operador en concreto, o sea, da igual que sea la posición, si yo quiero calcular el espectro de un cierto operador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que plantear la ecuación de los autovalores. Es esta ecuación de aquí, siendo A un operador cualquiera, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos el posición, luego tenemos que el operador posición aplicado a una cierta función nos tiene que dar lambda, o tiene que ser igual a lambda, por una función. Bien, ese lambda es un número complejo. Lambda pertenece a los complejos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros tenemos esta función, esto es lo mismo que esto. Y ahora, si nosotros nos preguntamos ¿para qué funciones se cumple esto que está aquí? Nos damos cuenta de que realmente esto no se cumple para ninguna función. Ahora habría gente que me podría decir, bueno, pero si yo tengo que f es una delta de Dirac,
¿esto puede llegar a cumplirse? La respuesta es sí, pero no, porque la delta de Dirac no es en sí, y esto ya es bastante más riguroso, la delta de Dirac no es en sí una función, más bien es un límite. O sea, es como con un caso ideal particular. Entonces, fuera de paranoias de este estilo, digamos que para funciones normales y cotidianas de toda la vida, esta ecuación que nosotros tenemos aquí no se cumple para ninguna f, más que para la f de x igual a 0. Con esta sí se cumple, pero esta es que es la solución trivial y esta no nos interesa. Como estamos en este caso, es decir, que no hay ninguna f de x normal, aunque cuando yo le aplique el operador posición me dé un número multiplicado por la función, tenemos que el espectro puntual es el conjunto vacío. Y esto nos va a ayudar mucho a la hora de obtener los siguientes espectros. Vamos a calcular ahora el espectro continuo, que para el operador posición suele ser un caos, pero ya veréis que es bastante rápido si sabemos usar las propiedades del operador adjunto. Mirad, esto por lo general se suele hacer con un objeto matemático que se llama la resolvente. Pero yo considero sinceramente que resolver el espectro continuo del operador posición con la resolvente es un caos. Porque como que no se termina de entender del todo y puede ser bastante lioso, o lo puedes ver y no quedarte convencido al 100% porque se te quedan dudas. Pero si nos aprovechamos de que el operador posición es un operador autoadjunto, este espectro se saca muy fácil. Mirad. Primero vamos a demostrar que el operador posición es un operador autoadjunto. Es decir, demostremos que se cumple esto. Bueno, aquí esta es la notación de Dirac, esto es la notación de física cuántica, pero bueno, si no queréis usar esto, se cambia el producto escalar, en vez de por un palito así recto, por una coma, y significa exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, demostremos que el producto escalar, este de aquí de la izquierda, es exactamente el mismo que el de aquí de la derecha. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a partir de este de aquí y vamos a intentar conseguir este, que veréis que es muy, muy sencillo. Mirad, encontramos esto de aquí. Por cierto, me había olvidado de colocar aquí arriba el gorrito, ¿vale? Y aquí arriba el gorrito también en la X, que es el operador. Bien, tenemos esto. El producto escalar es igual a la integral esta que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Aquí veis la actuación del operador en esta función porque es lo que tenemos aquí. Y por supuesto el conjugado del primer término. Vale, aquí, bueno, esto deja claro que nosotros estamos contando la antilinealidad en la primera componente. Bien, cambiamos la actuación del operador cambiamos el operador por su actuación, que es esta X que vemos aquí abajo, y vemos que este intervalo de aquí, ¿vale? Son números reales. Son números reales, no son números complejos. ¿Esto qué es lo que nos permite hacer? Bueno, pues ¿cuál es el conjugado de un número real? Pues el mismo número real. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos hacer así, escribir la integral desde a a b de abrimos llave. Le quitamos el conjugado a nuestra función g de x, que está multiplicada por x, ya que sabemos que el operador multiplicación es lineal. Y aquí tenemos esto de aquí afuera, ¿vale? Y esto que hemos encontrado aquí, ¿vale? No es más que una función conjugada por otra función, es decir, un producto escalar. ¿Y qué es lo que tenemos conjugado? Pues g de x por x, que es lo mismo que x por g de x. Es decir, encontramos el producto, la función x, g de x multiplicando a la otra función f de x. Pero es que esto es el operador posición, es decir,
tenemos este producto escalar. Es decir, hemos encontrado que el operador posición es autoadjunto. Bien, ahora, por el hecho de que estamos tratando con un operador autoadjunto, ya se cumple un teorema que dice que el espectro de un operador autoadjunto está contenido en los reales. Ahora, también sabemos que el radio espectral se define de la siguiente forma. De esta forma, ¿vale? Y ahora, si nosotros calculamos esta raíz enésima para el operador posición, encontramos lo siguiente. Y es que encontramos esto. Encontramos que si yo aplico el operador posición elevado a la n a una función, ¿vale? Pues obtengo esto de aquí, ¿veis? Hemos partido de esto y llegamos así a la condición esta de acá abajo. Se pueden encontrar también, ¿vale? Funciones como las que comenté antes de las f sub n que nos generan ese b a la n, ¿ok? De modo que la norma del operador posición elevado a la n no es más que b elevado a la n. Y por tanto, si nosotros hacemos el límite de la raíz enésima, ¿qué nos queda? Pues nos queda lo siguiente. Es decir, encontramos que el radio espectral es igual a b. Y ahora bien, nosotros sabemos que todos los valores del conjunto del espectro, ¿vale? Cumplen que el módulo de ese valor espectral es menor o igual que el radio espectral, que en este caso es b, ¿vale? Entonces, si el módulo es menor que b, el módulo sabemos por definición que es mayor o igual que 0. Y si nosotros estamos trabajando en el intervalo AB, tenemos finalmente que el conjunto contenido en los reales, ¿vale? Es decir, el conjunto de números reales que cumplen esto, ¿vale? Tiene que ser el propio AB. Es decir, que el propio AB es el conjunto, es el espectro continuo del operador posición. De modo que, recapitulamos, sabíamos que el espectro puntual, ¿vale? Del operador posición es el conjunto vacío. Por otra parte, sabemos que todos los valores del espectro continuo, bueno, del espectro en general, cumplen que su módulo es menor o igual que el radio espectral. Vimos que el radio espectral es B, es la propia norma del operador posición. Y además sabemos, que esto no lo comenté, pero además se sabe que la unión entre el espectro puntual y el espectro continuo del operador, de cualquier operador, es un conjunto cerrado. Por eso colocamos aquí estas barras, ¿vale? Esos corchetes y no un paréntesis, ¿vale? Porque el espectro es un conjunto cerrado. La unión entre el espectro puntual y continuo es un conjunto cerrado. Entonces, con todo ello, y atendiendo a que estamos trabajando en funciones de A, B, es decir, estamos trabajando con funciones definidas aquí, con todo ello se desprende que el espectro continuo del operador posición es el propio intervalo AB. Y ahora, ¿qué pasa con el espectro residual? Bueno, pues directamente el espectro residual del operador posición es el conjunto vacío. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el operador posición es un operador autoadjunto. Entonces es teorema que el espectro residual de un operador autoadjunto es directamente el conjunto vacío. Bueno, pues con esto, mis niños, queda zanjado el tema del operador
exposición creo que he comentado lo más importante. Cómo sacar su norma, cómo demostrar que es acotado, qué pasa cuando el operador está definido en los reales y no en un conjunto AB, que ya sabemos que no es continuo. Sacar su espectro puntual, su espectro residual, su espectro continuo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, señores. Espero que os haya ayudado. Espero que hayáis aprendido sinceramente. Y nada, chicos. Eso es todo por mí hoy. Tengo pensado hacer otro vídeo, pero no de funciones. O sea, de operadores, pero no con funciones, sino con vectores, que también es bastante importante, la verdad. Y nada. Eso es lo que hay. Gente, mucha suerte con los exámenes. Mucha suerte con los estudios. Y nada. Que nos vemos en la próxima. Un besito para todos. Venga.